Hola, después de una larga ausencia me vi obligado a chambear, ya que no podía dejar este canal abandonado. Y aunque no es mucho, les traigo una recopilación de experiencias que usuarios de la red han compartido, en concreto, historias de exorcismos y posesiones. Casos que podrían ocurrirte a ti, a un familiar, o incluso en tu ciudad. Podrían estar pasando muy cerca de ti, pero como casi nunca tienen atención mediática, terminan pasando desapercibidos. Es por eso que me di a la tarea de recopilar algunas de estas experiencias. Quizás no te causen miedo, pero sin duda te dejarán algo en qué pensar. Espero que disfruten esta humilde recopilación. Y sin más que decir, esto es Experiencias con exorcismos y posesiones. Solo sé que en la Torre 2 de la Catedral Metropolitana está la oficina de exorcismos del Vaticano. Yo tengo una anécdota que, gracias a Dios, pude experimentar y ahora mismo puedo contar yo soy cristiano desde hace 4 años, pero al estar en el ámbito aprendes muchas cosas, entre ellas acerca del mundo espiritual, que es completamente real. Mi anécdota gira en torno al poder de la confesión, y ahí les va. La iglesia en la que me congrego realiza cada 3 meses retiros de transformación, en los cuales se buscan 3 cosas. Que las personas sean salvas, que sean liberadas y que sean sanadas. En un punto del retiro, se hace algo llamado taller de escudos, que consiste en confesar a sus capitanes de equipo las cosas que han hecho o vivido a lo largo de su vida. Era tanta la presencia de Dios ese día que la liberación fluía de manera increíble. Me tocó ver y escuchar cómo un hombre de alrededor de 45 años empezó a retorcerse en el suelo, a la vez gritando, y en eso sonó, de manera muy clara, un sonido muy idéntico al de un toro. Sí, al de un toro. Los demás servidores y yo quedamos boquiabiertos ante el suceso, pero uno entendido sabe que debe empezar a orar y liberarlo en el nombre de Jesús. Mi papá perteneció durante mucho tiempo a la iglesia adventista. Una ocasión contó que la madre de Doña Chole, una hermana que llegaba a dicha congregación, estaba poseída. En ese tiempo, mi padre era anciano, un nombramiento que hacen ellos. Entonces, los llamaron para poder apoyar. Fueron a la casa de Doña Chole, y cuando entraron, mi papá dice que el ambiente se sentía tenso, pesado. Al pasar al cuarto donde estaba la viejita, ella estaba arriba de la cama y brincaba hasta tocar el techo. Sus rodillas caían sobre la cama y así seguía. Cuando los vio, se empezó a reír y les dijo burlonamente: "Si vienen por mí". Era una viejita de aproximadamente 85 años. Cuando la tomaron de las manos para empezar a orar, ella gritaba y se reía. Mi papá era uno de los que la tomaron de las manos. En ese tiempo, él era un hombre corpulento, y me contó que la viejita tenía una fuerza bárbara para su edad, que sentía como si le torciera el brazo. Terminó todo bien. Después se enteraron de que la viejita practicaba brujería. Yo contaré una rápida porque ya mero me tengo que ir a trabajar. Hace muchos años, mis tíos, con quienes vivíamos, tenían unas amistades muy apegadas. Yo y mi hermano nos quedábamos a dormir en la casa de esa señora con sus hijos mientras ellos se iban a los casinos o a bailar. Nos quedábamos allí jugando PlayStation. Un hijo de ella ya tenía como 17 o 18 años, pero de pronto el chavo pintó su habitación toda de negro y puso un altar a la Santa Muerte. Un día, la mamá de él entró a la casa y vio como una silueta negra y grande entraba al cuarto donde él estaba. Entonces se asomó y solo lo vio a él sentado. Pero, de pronto, escuchó que algo se cayó y era su hijo, que estaba en un tipo de trance, botando mucha saliva por la boca. Pronto lo llevaron al hospital, donde lo amarraron de pies y cabeza a petición de la iglesia y de los hermanos de Vino Nuevo. Según las experiencias de ellos, los amarraban a la cama porque ya habían tenido casos en los que se les escapaban por los ductos de los hospitales. Al chavo, cada vez que le leían la Biblia, le salía una lengua que no era nada normal, larga y puntiaguda. También le llegaron a tomar fotos, y en las fotos aparecían figuras o caras. Cuando yo era una niña, recuerdo que mi bisabuela se empezaba a sentir mal, de repente se desmayaba, y luego empezaba a hablar otros idiomas o lenguas. Luego hablaba como niña y siempre decía que se le metía una niña, y contaba que su padrastro la había violado, matado, y la había enterrado, pero decía nombre, apellido y todo de la niña. En esos tiempos su hijo, mi tío, era director de la policía y empezó a investigar todo lo que su mamá le decía. Ella le escribió, e hizo un croquis donde según estaba enterrada la niña y fueron, excavaron y ¿qué creen? Si había restos de un cuerpecito. Esto es algo que me contó una tía hace muchos años y me dejó pensando que eso de los exorcismos sí existía como tal.
Yo tengo una tía que fue monja en sus años de juventud. Estuvo muchos años viviendo en un estado de la República, no recuerdo exactamente cuál. Ella una vez contó que, en el convento donde se quedaban todas las monjas, llegaba mucha gente que necesitaba ayuda. Agua bendita, la ayuda del sacerdote, entre otras cosas. Dice mi tía que, en una ocasión, llegó una señora pidiendo ayuda para su hijo, porque a su hijo le había pasado algo, ya no era el mismo. Había estado jugando con cosas de la ouija y otras cosas demoníacas, y ya no sabía qué hacer. Por las noches hablaba y le salía una voz demoníaca, entre otras cosas terroríficas. Entre el sacerdote y varias monjas, incluida mi tía, llegaron a la casa de la señora para ver qué podían hacer por el muchacho. Mi tía cuenta que el sacerdote les dijo que se fueran bien preparadas, porque todo indicaba que iban a enfrentarse a algo más fuerte de lo que normalmente se veía en el pueblo. Llevaron crucifijos, rosarios, agua bendita, Biblias y muchas cosas más. Al llegar, vieron que el muchacho estaba riéndose a carcajadas, pero de una forma diabólica. A primera impresión, todas las monjas se quedaron sorprendidas de ver la situación del muchacho. Lo amarraron porque se puso muy agresivo, le echaban agua bendita y él gritaba del dolor. Eran gritos horribles, que provenían de lo profundo de su alma. Mi tía cuenta que, al final, el sacerdote sí logró quitarle eso que estaba dentro del muchacho. Pero lo que vivieron ahí dentro de ese cuarto, el sacerdote y sus compañeras monjas jamás lo van a olvidar. Fue su primer exorcismo como tal. Obvio, no podían decir nada a nadie de lo que vieron todas ahí en esa casa. Ya por último, mi tía dice que no creía en nada de esas cosas, pero con eso que vivió ahora comprueba que, literalmente, así como existe el bien, también existe el mal. Postdata. Mi tía renunció a lo de monja y se hizo maestra de primaria. Es mi momento. Tengo un tío que es pastor en una iglesia adventista. Para los que no saben, a ellos los ponen cierto tiempo en una iglesia y así van rotando. Él era pastor allá en el estado de Veracruz y alrededores, así que conocía e iba a muchos pueblitos. Un día le hablaron de la casa de una señora, porque su hija estaba poseída. Para esto, mi tío estaba un poco escéptico, pero comentó que mientras transcurría la llamada sí escuchaba otras voces medio raras y aunque lo atribuyó a la mala señal. Aún así, accedió a ir. Cuando llegó al lugar, era una casita modesta, en un pueblito donde las casas estaban muy separadas unas de otras. La familia de la chica le comentó a él y a mi tía que, conforme mis tíos se iban acercando, la chica poseída decía, ahí viene y... Total, mi tío llegó y se dirigió hacia donde estaba ella. La tenían amarrada, ya que le comentaron que tenía muchísima fuerza. Él dijo que la soltaran y que todos salieran. Empezó a orar en silencio y en voz alta, mientras la chica solo se reía, y dice que le dijo cosas que solo ella sabía acerca de la vida de mi tío. Él no le contestaba, solo seguía orando, hasta que la chica cayó al suelo. Cuando eso pasó, dice que las láminas de la casita se levantaron, y a lo lejos se escuchaba cómo ladraban los perros. Nunca más le volvieron a hablar de esa muchacha, y él terminó su tiempo como pastor en ese lugar. También una vez hizo un exorcismo en la iglesia. Yo estudié psicología. Cuando estaba en la universidad, tenía un maestro que, la neta, era la mera pistola. Ese vato era todo un erudito. Eso lo llevó a tener muchos apoyos económicos para continuar estudiando. Estudié una maestría en España y en otros países que, la neta, no recuerdo. Bueno, antes de que se metiera a estudiar psicología, entró al seminario, y lo mandaron a vivir a Roma porque era muy destacado. Nos contaba que allá le enseñaron muchas cosas, entre ellas a diferenciar una posesión demoníaca con respecto a una enfermedad mental. Nos contó algunas historias de mujeres que eran como la chica de la película El Exorcista, pero que en realidad sí tenían padecimientos mentales. A grandes rasgos, la manera más eficaz de diferenciar una de otra es la siguiente. Si una persona está poseída, no podrá tomar ningún artículo religioso. Él decía que, cuando había sospechas de personas que se acercaban porque la parte médica no les daba respuesta ni solución, les ofrecían a las personas un vaso de agua, pero siempre era agua bendita. Si la persona se mostraba reactiva ante el agua, entonces daba positivo para posesión. Y si se la tomaba como si nada, entonces era padecimiento mental. Tengo una historia buenísima. Mi mamá solía vender fuera de una iglesia. Mi abuelita toda su vida se dedicó a vender flores afuera de esa iglesia hasta que murió. Mi mamá, por recordar a su mamá y seguir la tradición del puesto de mi abuela, acudía cada domingo a vender flores de igual manera.
Mi mamá se hizo de amigos en la iglesia, entre ellos un diácono, un señor que estaba preparándose para ser padre acá en CDMX. Mi mamá comenzó a tener una buena relación con el señor, a tal grado de volverse su amigo. En ocasiones yo iba con mi mamá a la iglesia, ya que vendían muchas cosas y me gustaba comer ahí. Había una pausa de misas de 10 a 12 am. En ese tiempo la iglesia no daba misa, por lo cual el diácono salía a platicar conmigo y con mi mamá. Me empezó a agradar, ya que era una persona muy noble y no tenía malicia, a diferencia de lo que yo había escuchado de sacerdotes. El punto es que nos contaba cosas que pasaban o sobre sus prácticas. Una vez le pregunté si había visto cosas raras alguna vez, a lo cual él sacó su celular y me enseñó. Te voy a enseñar algo, para que veas que existe el bien y el mal. Seguido de esto, me enseñó vídeos de exorcismos, mucho peor a como lo plantean en pelis de terror. Él me comentó que estaba trabajando con el Vaticano. Quizá no lo crean, pero era una persona muy sabia y pura, de esas que cuando conoces solo traen paz a tu vida. Yo, a pesar de ser cerrada y muy introvertida, le di un lugar especial en mi vida, a tal punto de considerarlo mi amigo. El caso es que él decía que estaba haciendo prácticas para el Vaticano, y su práctica era justo esa. Un exorcismo. Pero eran imágenes horribles. Una chica mutilándose, él rociando agua bendita y, literal, la chica sacando humo de su cuerpo. Cosas muy traumantes. En ese tiempo yo tenía 14 años. Después de ver eso ocurrió lo peor. En mi casa, a mi mamá, mis hermanos y a mí nos asustaban mucho. Veíamos el reflejo de una señora en la pantalla del televisor, una anciana. Me aventaban de mi cama. Mi mamá se enfermaba muy feo, hasta que le comenté al diácono todo esto. Él nos regaló agua bendita y fue a mi casa de bendecir. Después de esto jamás lo volvimos a ver. Hasta la fecha lo recuerdo, pero quizá lo que me mostró se nos vino a mi casa. Y quizá, al venir a ayudarnos, él enfermó, ya era una persona mayor y con discapacidad. Hasta la fecha me pregunto qué habrá visto él en mi casa que jamás volvió y qué habrá sucedido con la chica del vídeo. Yo lo viví súper feo, pero en mis pesadillas. Les cuento y duré aproximadamente 7 meses soñando, casi todos los días, que mi mamá estaba poseída. Vi cómo se transformaba y escuché su voz cambiada. Los sueños siempre eran una continuación. Llegué al punto de no dormir durante días porque me daba mucho miedo volver a verla así. Incluso desperté varias veces con moretones y rasguños en mi cuerpo. Nunca tuve una explicación para eso. Y, asimismo como en las películas, el último sueño que tuve de ese tipo fue su último exorcismo. Se llevó a una de mis hijas, pero también la liberamos. Todo fue muy feo. Ahora no puedo ver películas de ese tipo, porque me dan miedo. A mí me contaron una muy buena. La persona que me lo contó es confiable, así que esto es verídico, señores, jeje. Resulta que, en el municipio que está junto al mío, una zona montañosa de Orizaba, todo rodeado de cerros, vivía, o no sé si aún viva, una mujer. Pues resulta que empezó a meterse en cosas de brujería y en la ouija. En ese momento tendría como 30 años, y en su casa comenzaron a suceder cosas paranormales, a tal punto que tuvieron que pedirle a un pastor de iglesia que fuera a orar por ella. Se reunieron como 8 hombres dentro de la habitación. Los demás esperaban afuera. Me contaron que fue como una película de El Exorcista. Hacía ruidos muy feos, se aventaba hacia atrás y hablaba con un tono de voz horrible. La tenían sujetada entre 5 hombres, todos orando por ella, pero la mujer intentaba escapar. En un momento se tranquilizó un poco, bajaron la guardia y se escapó. Lo raro, o más bien aterrador, fue que todo estaba cerrado. Las ventanas tenían tablas y la puerta estaba con llave. Solo había un hueco de unos 10 centímetros en la parte baja de la pared, que usaban para sacar el agua cuando limpiaban la habitación. Los familiares y amigos que estaban ahí dijeron que vieron cómo su cuerpo se estiró, como si fuera un espagueti largo, flácido y delgado, para salir por ese hueco. Se escapó. Cuando salieron corriendo tras ella, vieron cómo trepaba una barda alta como si fuera una serpiente, y se dirigió hacia el cerro que colindaba con la parte trasera de su casa. De ahí, desapareció. No saben si murió o sigue viva, pero ¿y en qué condiciones? La chica que me lo contó fue quien vio cómo se trepaba por la barda y se perdía entre el cerro. Hablé con el pastor porque siempre me quedó la duda de cómo un cuerpo humano podía cambiar así su forma original. Me dijo que no era de extrañarse, que muchas tribus africanas hacen eso y que existen vídeos donde se les ve, son santeros, practican vudú y cambian de apariencia. Yo nunca vi con esos vídeos, pero quedé aterrorizada cuando escuché la historia, pues esa mujer era vecina de la mamá de mi cuñada, quien fue quien me la relató.
Una prima de mi mamá, de Oaxaca, andaba de novia con un muchacho, y parece ser que una ex de él no soportó eso. Le dio algo en una bebida. Los primeros síntomas que tuvo fueron que despertaba medio desnuda. Un día le faltaba algo, y así, hasta que despertó totalmente desnuda. Empezó a hablar en dialectos o lenguas muertas de Oaxaca, no era arameo ni nada de eso, pero sí dialectos desaparecidos de la región. Cuando ya estaba totalmente poseída, dicen que entre todos sus hermanos, 3 hombres bastante grandes y fornidos, no podían agarrarla. Ella los aventaba, literalmente, como en las películas. Al final, sí sanó, pero tomó bastante tiempo. Ya estaba demasiado delgada, porque no comía nada. Ella sigue viva y dice que no recuerda nada. Presencié algo que jamás olvidaré. Estábamos reunidos en un grupo de oración en mi casa, somos cristianos. La pastora comenzó a orar por cada persona presente. Cuando llegó el turno de la esposa de mi tío, ella cayó al suelo y empezó a revolcarse. Su voz cambió. Gruñía como un hombre corpulento, y en sus ojos casi no se veía la parte blanca. Cada vez que la pastora declaraba, abandona este cuerpo, ella se retorcía aún más. De pronto, gritó con furia. Cállate, anciana insolente, soy legión. Tuvimos que llamar a otros pastores para que, desde sus hogares, hicieran cadena de oración. Finalmente, la mujer se calmó. En ese mismo instante, su hijo, un bebé de apenas 10 meses que dormía en el tercer piso, rompió en llanto. Más tarde, al conversar con ella, nos confesó que, en el colegio, había jugado con la ouija. Nosotros tuvimos un familiar que, durante una temporada, casi a diario en las noches empezaba a incorporarse un espíritu malo. Ya hasta empezábamos a reconocer los síntomas antes de que le pasara. Comenzaba a bostezar demasiado, como si tuviera un sueño muy profundo, y hacía movimientos raros con la mandíbula, tanto que hasta le tronaba cuando movía la boca. Luego se le cambiaba la voz a un tono que de verdad daba mucho miedo. Ya sabíamos que teníamos que agarrarla, cada quien de una mano y de un pie, con fuerza, porque el espíritu quería que ella se lastimara. Por ejemplo, intentaba rasguñarse y decía cosas como, no van a poder contra mí, soy más fuerte que ustedes. Se reía muy feo. De la nada, empezaba a hacer sonidos de animales. Eso duraba toda la noche, hasta que después de horas se calmaba, y entraba un espíritu bueno que nos decía que ya no tuviéramos miedo, que ella había llegado para ayudarnos, que podíamos descansar. También nos explicaba por qué pasaban las cosas. Se los juro, es algo que no le deseo a nadie. Ya no podíamos dormir por el miedo de que en cualquier momento nos levantaran para ir a ayudar. Llorábamos, rezábamos, pero fue una etapa muy difícil que, gracias a Dios, tiene años que no vuelve a pasar. Aún así, la sufrimos como 3 o 4 años así. Es mi momento. Cuando fui chambelán te hacen ir a pláticas en la iglesia, la verdad no sé de qué pero fuimos, el punto es que siempre he sido chismoso y yo me puse atrás porque no me gustaba la plática, y atrás estaba el padre y otro sacerdote, la verdad escuché muy bien lo que estaban hablando, recuerdo mucho de ya hicimos lo que pudimos, vamos a necesitar realizar un exorcismo, eso se me quedó pegado, pero que necesitaban ayuda de otro lado más arriba de la jerarquía entre ellos. Yo me quedé anonadado.